hoy. Saludo a Cristian Amador, Isaac Zelaya y nuestro compañero Marlon Zelaya aquí en el estudio. Hoy quiero colocar a ustedes algo que les prometí ayer. Ahí he dicho una campaña para difamarnos, tanto como medio de comunicación UNETV, como nuestra persona. Y toman como referencia, y ayer lo dije, toman como referencia a un individuo que lo toman como analista y habla, y le permiten hablar lo que quieran en diferentes medios de comunicación. Y en el cual dicen que UNETV es financiado por el narcotráfico y que su servidor tienen videos con narcotraficantes. Hoy les digo, hay un video y hoy se lo voy a colocar yo mismo. Igual que cuando sucedió lo de las ambulancias del Seguro Social, que decían, yo mismo subía los materiales. Hoy lo voy a dejar. Hace más de 10 años produje el programa Vanguardia, en el cual invité una vez a el señor, bueno, era joven en aquel momento, 10 años atrás, Ramón Mata Gualdurraga. Hoy, esto se hizo precisamente cuando se hablaba de extradiciones, pero no era el tema específico, porque no estaba en boga eso. Lo que era en el mes de abril, cuando se cumplió un año más del rapto de Juan Ramón Mata del Pozo o Juan Ramón Mata Ballesteros. Invité. Y hay ese video, del cual tanto hablan, hoy mismo se los presento. Pero les voy a presentar exactamente como lo hice hace más de 10 años, y que lo tengo guardado todavía, y que está en redes sociales. Esto era, y por favor, el trabajo producido hace 10 años en Globo TV. Cuando existía Globo TV no habían extradiciones, no había nada. Se hablaba únicamente de cuando Juan Ramón Mata del Pozo, Juan Ramón Mata Ballesteros fue raptado de Honduras. Y eso precisamente es el tema hoy. Los dejo inmediatamente con la primera parte. Luego se hará una pausa y continuaremos, y posiblemente no me ajusta el tiempo para despedirme, pero los dejo exactamente. Tómele atención. A la 1 de la tarde tendré tiempo para hablarle. Esto iniciamos hace más de 10 años, y que dicen que hay un video de César Silva con Ramón Mata Gualdurraga. Sí, es verdad, pero yo se lo voy a poner para que vean de qué se trata. Adelante, compañeros. Bienvenidos a Vanguardia, un programa que ha sido creado para análisis, para el debate de temas que normalmente no conocemos o no abordamos en la problemática diaria. Soy César Omar Silva, junto a Samuel Aguilera en cámaras y nuestro compañero René Ortega en la dirección de cámaras. Les saludamos hoy, que es domingo 13 de abril del año 2014. ¿Hasta dónde se ha combatido el narcotráfico en Honduras? ¿Hasta dónde los responsables de muchos actos han sido capturados, arrestados? Pero ¿cuánto han sido ciudadanos capturados en Honduras y llevados a Estados Unidos? ¿Cuántos han sido extraditados? Pero más allá del tema, ¿cuántos han sido secuestrados? Que es totalmente diferente a ser capturados. Hoy, hace 26 años, Juan Ramón Mata del Pozo, o Juan Ramón Mata Ballesteros, como también se le conocía, o se le conoce, fue llevado, secuestrado a cárceles de Estados Unidos. El tema es puntual porque estamos hablando de extradiciones en las últimas horas. Vamos a recordar que casualmente un 7 y 8 de abril del año 1988, el país también estuvo en convulsión. No necesariamente porque habían capturado o habían secuestrado a un hombre, sino porque se había violentado la Constitución de la República al llevar de territorio, capturado por la DEA, capturado por los norteamericanos, capturado por el imperio, un ciudadano a quien ellos califican de narcotraficante y como partícipe en el asesinato de Enrique Camarena Salazar, un exagente de la DEA. Hoy ese es el tema a abordar, y hemos preparado un reportaje para que usted recuerda también lo que sucedió un 7 y 8 de abril, donde hubo muertos en Honduras y incendio del consulado americano. Adelante. Su nombre es Juan Ramón Mata del Pozo, también conocido como Juan Ramón Mata Ballesteros. Nació un 12 de enero de 1945. Actualmente tiene 69 años de edad. Acusado de narcotráfico y asesinato, sentenciado a cadena perpetua y recluido en la cárcel de máxima seguridad en ADX Florence, Colorado, Estados Unidos. En horas de la mañana de un 5 de abril de 1988 fue secuestrado por efectivos de la Agencia Antidrogas Norteamericana DEA con el apoyo de autoridades hondureñas cuando ingresaba a su vivienda en la colonia Los Ángeles, en Comayagüela. De acuerdo a testigos, Mata luchó por varios minutos ante sus captores, quienes al final lo vencieron y lo condujeron a una base militar. En el transcurso, también fue neutralizado con una pistola eléctrica. Fue llevado a la base Palmerola,
En ese lugar también se partió hacia República Dominicana, donde agentes federales lo tomaron ya prisionero y lo condujeron a territorio estadounidense. Ramón Mata gozaba de libertad provisional después de haber estado preso en la penitenciaría central en Tegucigalpa por otros delitos que enfrentaba, pero a que había logrado desvanecer. La mañana del 5 de abril de 1988 se confabularon la Fuerza de Seguridad Pública FUSEP, en su comandante el coronel Aquiles Riera Lunati, junto al coronel Leonel Gutiérrez Minera de la base naval, el coronel Edgardo Mejía de la Fuerza Aérea Hondureña y Wilfredo Sánchez en Defensa y Seguridad Pública. Todos conocían y apoyaron el secuestro contra Mata Ballesteros, siendo jefe de las Fuerzas Armadas el general Humberto Regalado Hernández y presidente de Honduras, José Simón Ascona del Hoyo. Los Estados Unidos de América acusaban a Mata de narcotráfico y también por la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. El secuestro de Mata en Honduras llevó a cabo manifestaciones en virtud que se violentó la Constitución de la República, actos que desembocaron también el 7 de abril con el incendio del consulado norteamericano en Tegucigalpa. Las protestas iniciaron en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La población se unió, pero al filo de las 9 de la noche, el ejército y la policía y la seguridad de la embajada americana dispararon a mansalva, donde murieron 5 personas: Henry Napoleón García Mencía, Freddy Alberto Pineda, Rolando Erazo, Amílcar Agüero Cruz y Yolani Medina. Se arrestaron a más de 90 estudiantes, pero también se generaron severos daños y el incendio de por lo menos 9 vehículos. Es así como este caso aún genera polémica en Honduras. 26 años después, los familiares de Ramón Mata Ballesteros o Ramón Mata del Pozo siguen exigiendo justicia a las autoridades hondureñas. El trabajo que hemos realizado para introducir, pero tengo algo más. Sobre estos temas hemos abordado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 26 años después, ¿qué advierte? ¿Qué dice sobre estos temas de extradición y específicamente la solicitud de Juan Ramón Mata Ballesteros o del Pozo a través de su familia para tener un acercamiento y que las autoridades velen y pueda retornar a cumplir las sentencias en Honduras como en otros casos se ha sucedido? Esto decía el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se está cumpliendo 26 años de haber sido llevado de tierra hondureña al ciudadano Ramón Mata Ballesteros o Mata del Pozo, a quien la DEA lo acusó de haber participado en el tráfico de estupefacientes, al final de haber asesinado a Enrique Camarena, un agente también de la DEA. A estas alturas, Honduras, ¿qué puede hacer cuando, si la familia está pidiendo en una carta al abogado Juan Orlando Hernández y al gobierno, y lo han hecho por tantos años, de acuerdo a la familia, solicitando que el Estado de Honduras haga algo por verificar ese tipo de hechos? Sí, mira, eso corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, porque todas las extradiciones son a solicitud de gobiernos. Los gobiernos lo hacen a través de las embajadas y las embajadas lo tramitan a lo interno de los países por medio de las cancillerías. Cualquier solicitud de esa naturaleza, el presidente tendría que dar instrucciones a la embajada correspondiente, que en este caso sería la de Honduras en Estados Unidos, para obtener una respuesta de aquel país. A lo interno de nuestro país no tenemos ningún alcance como para poder resolver alguna petición de la familia Mata, pero sí se podría gestionar en el extranjero al menos una respuesta a las peticiones de ellos. Entiendo que hay otros tratados internacionales que también... Era lo que expresaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Habla de extradiciones. Nosotros le preguntamos y le hicimos la pregunta extensa, muy amplia, muy específica, por el secuestro. Al final, las autoridades consideran que fue ¿qué? Extradición. No había tratado de extradición. Entonces, ¿cómo se le llama? Que de Honduras, de la colonia Los Ángeles. Hemos hablado también y he hecho la pregunta al ciudadano Juan Orlando Hernández, quien en este momento ejerce la presidencia del Poder Ejecutivo en Honduras. Sobre el caso, la petición, la solicitud que le ha hecho la familia, que ya daremos a conocer la carta que le han enviado a Juan Orlando Hernández. Esto fue lo que expresó. En el caso de los que fueron extraditados, que eran extranjeros, quien argumente algo diferente me preocuparía mucho, porque no sé de qué lado estaría. Si del lado de los delincuentes que se van a extraditar o del lado del pueblo hondureño que quiere paz y tranquilidad. Tenemos también un reportaje sobre Enrique Camarena.
Lo vamos a introducir de una vez y luego venimos, para que usted comprenda. Tendremos hoy aquí en el estudio a Juan Ramón Mata, hijo, para hablar sobre ese tema. El ciudadano Juan Ramón Mata lo acusaban también de haber asesinado, ser partícipe en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Pero hay otras condiciones que se han conocido precisamente de estos hechos y que al final de cuentas la sentencia allá en otros países atribuyen a unos mexicanos que ya salieron en libertad por ese asesinato. Sin embargo, Juan Ramón Mata Ballesteros queda preso. Esto es lo que conocemos de la televisora norteamericana Fox News. Adelante. Tres exagentes federales estadounidenses decidieron acabar con su silencio de 28 años y confiaron simultáneamente al semanario Proceso y a la cadena estadounidense Fox News una información bomba. Enrique Kiki Camarena no habría sido asesinado por Rafael Caro Quintero, capo que purgó una sentencia por ese crimen, sino por un agente de la CIA. La razón, el integrante de la DEA descubrió que su propio gobierno colaboraba con el narco mexicano en su negocio ilícito. De acuerdo con la versión de Fox, policías mexicanos y particulares estadounidenses relacionados con la CIA presenciaron e incluso participaron en la tortura de Camarena en marzo de 1985 cerca de Guadalajara. Asimismo, agentes de la Dirección Federal de Seguridad de México vinculados con la CIA protegieron la huida de Rafael Caro Quintero, el jefe narcotraficante responsable de la muerte de Camarena. La CIA rechazó las aseveraciones. Es ridículo, dijo un portavoz a la propia cadena Fox. Pero Fox citó declaraciones de varios exagentes federales estadounidenses. Phil Jordan dijo haber sido informado que colaboradores de la CIA, que aseguró que Guillermo González Calderoni, excomandante de la Policía Federal Mexicana, le dijo que assets, colaboradores o informantes de la CIA habían conducido el interrogatorio y hasta grabado la tortura de Camarena. Siempre de acuerdo con la versión de Fox, a lo largo de 30 horas. Camarena sufrió la fractura del cráneo, quijada, nariz y los pómulos. Se le taladró la cabeza y se le torturó con una macana eléctrica para el ganado. Además, cuando Camarena perdió el sentido, Caro Quintero ordenó que se le inyectara lidocaína para mantenerlo despierto durante la tortura. En entrevista con el semanario Proceso, Phil Jordan, exdirector del Centro de Inteligencia del Paso, Héctor Bereyes, exagente de la Administración Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y Tosh Blumley, expiloto de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, aseguran tener las pruebas de que el propio gobierno estadounidense ordenó la ejecución de Kiki Camarena en 1985 y además señalan al siniestro personaje cubano Félix Ismael Rodríguez como el asesino. Fui yo quien dirigió la investigación de la muerte de Camarena, dice Bereyes, y agrega: durante esta investigación descubrimos que algunos efectivos de una agencia de inteligencia de Estados Unidos, infiltrados en la DFS, la Mexicana Dirección Federal de Seguridad, participaron también en el secuestro de Camarena. 2 testigos identificaron a Félix Ismael Rodríguez. Ellos eran de la DFS y nos dijeron que incluso él se había identificado como inteligencia norteamericana. La historia oficial y la versión que sigue sosteniendo la DEA es que a Enrique Camarena lo secuestró, torturó y asesinó Rafael Caro Quintero en febrero de 1985 en venganza porque el estadounidense había descubierto sus enormes sembradíos de marihuana y su centro de procesamiento en el famoso rancho El Búfalo. Félix Ismael Rodríguez, alias El Gato, tiene uno de los historiales más turbios de la intervención de Estados Unidos en Centroamérica, principalmente en Nicaragua. A este cubano, quien participó en la frustrada invasión a Bahía de Cochinos y luego en la guerra de Vietnam, se le atribuye la captura y por ende el asesinato del Che Guevara en Bolivia el 9 de octubre de 1967. En entrevistas por separado, Jordan, Bereyes y Plumlee coinciden en muchos de los detalles de la reconstrucción de los hechos que habrían llevado a la CIA a decidir la eliminación de Camarena. La historia que describen los 3 exagentes se inicia con el señalamiento de que el Gato Rodríguez, además de estar infiltrado en la DFS, llevó a México a un hondureño llamado Juan Mata Ballesteros, figura conocida por los narcotraficantes colombianos.
En México, según los entrevistados, la misión de Mata era conseguir droga en Colombia para el cártel de Guadalajara, dirigido por Caro Quintero en los 80. Al narcotraficante mexicano, el gobierno estadounidense le daba facilidades para vender cocaína, marihuana y otros estupefacientes donde quisiera. A Washington le convenía porque participaba de las ganancias. La parte del dinero que recibía la CIA, representada en México por Rodríguez a través de Mata, se hacía llegar a los contrarrevolucionarios de Nicaragua, la Contra, en forma de armas y otros equipos militares. Así, Estados Unidos financiaba la lucha irregular contra el régimen sandinista, encabezado entonces por el actual presidente del país centroamericano, Daniel. Inmediatamente presento a un ciudadano que tiene el mismo nombre, Juan Ramón Mata. Me dijo, pero el segundo apellido, Gualdurraga. Gualdurraga. Bienvenido, Juan Ramón Mata. Es un placer tenerlo para acá. Sé que normalmente no hay tantos espacios para hablar de estos temas y más en estos tiempos. Le reitero mi agradecimiento por compartir con nosotros este tipo de temas. Y en primera instancia, pues, 26 años. Un hijo que ni siquiera vio despedir a su padre porque lo capturaron y se lo llevaron. Cuénteme, para empezar esa historia, bienvenido, aquí estamos, para que usted pueda hablar con toda libertad. Muchas gracias, César. Te quiero agradecer porque, como tú dices, muy pocos espacios hay para un ciudadano poder expresar sus violaciones. Después de 26 años, como usted dice, el secuestro de mi padre, muchos periódicos y medios de comunicaciones de esa época se encargaron de asociar el nombre de la familia y hoy en día no tienen ni dan la oportunidad de demostrar los hechos. Sí, mi padre fue secuestrado, yo tenía 13 años, fue llevado ilegalmente a Estados Unidos, condenado por un caso de un secuestro de un agente de Camarena, en la cual, como acabamos de ver el reportaje, 26 años después, 28 años después, dicen los mismos que acusaron a mi padre que fue la CIA que tuvo que ver. Y involucran a Caro Quintero y mi padre totalmente ajeno al caso. 28 años de la muerte de Enrique Camarena, 26 del secuestro. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo ustedes como familia? Si empezamos por aspectos fundamentales, 13 años de edad, ¿cuántos hermanos son ustedes y su madre? ¿Qué ha sido de la vida después de todo esto que han pasado? Yo tengo 3 hermanas, 2 mayores, sigo yo, sigue una menor. Nos ha tocado una vida muy difícil de discriminación, atropello por el apellido. Gracias a Dios mi padre en Honduras lo quieren mucho y también por la parte de la gente humilde hemos tenido mucha fortaleza y mucho apoyo, pero sí ha sido difícil, cancelaciones de tarjeta de crédito, de cuentas, de seguros de vida, solo por el estigma de un apellido. Llevar el nombre Juan Ramón Mata, ¿qué significa aquí en Honduras para usted? Para mí es un orgullo y me siento todos los días que amanezco orgulloso de llevar el apellido de mi padre porque no es porque sea mi padre, pero lo único que yo he escuchado de él en Honduras y lo que lo podrían acusar un día es que ayudó a la gente humilde sin ningún interés político ni un interés particular, simplemente porque él venía de la parte humilde y apoyaba a la gente humilde. Eso es lo que yo sé y conozco de la historia de mi padre aquí en Honduras. El día que lo apresaron, ¿qué conocen ustedes? Lógicamente, antes de eso, él se encuentra recluido. ¿Cuántas sentencias o cuál es la condición de él allá? ¿Y en dónde está? Él en este momento, el 15 de febrero del 2013, fue trasladado a la cárcel de Canaan, Pensilvania, 3 horas de Nueva York. Está ya, se puede decir en el buen sentido de la palabra, en mejor condiciones porque estuvo 25 años en máxima seguridad en Florence, Colorado. 23 horas encerrado, solo 1 hora para salir, bañarse y volvía a estar encerrado. Ahora tiene un poco más de libertad. Podemos hablar un poco más de él. Está condenado a 3 cadenas perpetuas, imagínate, por una conspiración y un secuestro de un agente de la DEA, en la cual ya hay gente de México que ha salido libre. El asesinato fue cometido en México, se supone que debería haber sido juzgado en México y en ningún juicio, en ningún proceso ha estado mencionado mi padre, ni por un juez, ni por ningún investigador de México, jamás. Volvamos ahora a Honduras, 5 de abril. ¿Qué pasó? Recordemos la historia de ese día que ha sido capturado. Tú tenías 13 años de repente, pero tu madre y lo que has leído, ¿qué otras condiciones cuando han hablado con él? El 5 de abril yo estaba afuera, en el extranjero.
Mi padre había salido temprano a visitar a su abogado, a hacer deporte. Llegaron las fuerzas militares a hacer un allanamiento con la excusa de buscar droga y armas, lo cual nunca encontraron. Trataron incluso de tratar de introducir droga y se logró desvirtuar eso con los medios, gracias a Dios. Mi padre se le avisó que no fuera a la casa, pero a él le dio mucho miedo su familia porque son todas mujeres, ¿no? Sí. Y él no hizo caso y se fue para corriendo, ¿no? Haciendo ejercicio. Correcto, y fue a la casa. Cuando él llegó a la esquina, no lo dejaban pasar y él dijo, yo soy Ramón Mata. Lo dejaron pasar y ahí en la esquina estaba un carro, una camioneta con 2 americanos y 2 hondureños. Y ahí lo capturaron, lo montaron en el carro, lo fueron golpeando, lo torturaron y lo llevaron para Palmerón. De Palmerón sale a Santo Domingo. A Santo Domingo. Ellos quisieron probar de que mi papá lo encontraron en Santo Domingo, pero pues gracias a Dios, a los hondureños, a los compatriotas que todavía nos duele nuestra patria, salieron a protestar, quemaron la embajada y no tuvieron ninguna excusa para poder inventar que es que habían encontrado a mi padre en Santo Domingo. No había justificación. ¿Por qué quemar el consulado? ¿Por qué los hondureños están revueltos si él estaba en Santo Domingo? Así es. Ese es el tema. Pero bueno, ¿qué ha hecho la familia o cómo ha sentido la familia cuando es llevado? No había públicamente tratado de extradición y todo se ha comprobado que fue capturado aquí en Honduras. Por lo tanto, fue un secuestro. ¿Qué instancias han seguido y qué han podido encontrar ustedes en todo este proceso? Imagínate, llevamos 26 años y la única instancia que hemos tenido es un proceso que se lleva aquí judicialmente contra los militares que cometieron el abuso, la violación, la detención ilegal de mi padre, y hemos estado con recursos a los derechos humanos. En Estados Unidos todo ha sido denegado porque no solo fue secuestrado y violentado mi padre sus derechos, sino que consularmente estuvimos casi 23 años a 24 años sin ningún apoyo consular. Entonces es bien difícil uno pelear, como dicen, nadar contra la corriente, ¿va? Sí, con algunas imágenes que hemos visto él en la penitenciaría allá, ¿han logrado ustedes? O sea, ¿cuál ha sido la condición de salud y el estado de él y la comunicación de ustedes durante esos 25 años? ¿Cómo ha sido posible? Durante 25 años estuvo muy difícil, pero gracias a Dios, después de un año, pienso yo que al ellos darse cuenta de que ya está comprobado que mi padre no tuvo nada que ver con ese asesinato de la gente de la DEA, lo movieron y hoy en día tenemos más comunicación, tiene un poquito más de libertad y ha sido tratado médicamente. En este momento él tiene una hernia discal, está para una operación de la próstata y en lo poco, como un preso, no tiene muchos derechos. Sí. Los 25 años atrás, en los primeros días, los primeros años en las cárceles, ¿lograban verlo o había comunicación o cómo eran las condiciones? Es algo increíble, era comunicación por medio de un vidrio, por medio de un teléfono, sin 15 minutos al mes. ¿Quién puede hablar 15 minutos al mes? Bien difícil, muy difícil, pero no sé, a veces yo me pongo a pensar que la fortaleza de Dios es el que le ha dado la vida a mi padre y por algún motivo sigue luchando él, porque no veo después de 25 años él cómo aguantar ese encierro. Ahora bien, encontrar responsables aquí en Honduras de todo eso, reitero, para que nos pasemos, hemos hablado de la parte de la vida. Veíamos con algunas imágenes ahí que nos habíamos obtenido cuando estaban pequeños. Juan Ramón Mata Ballesteros, acá tenía, en ese momento estaba gozando de libertad, ya, sí. Había enfrentado unos procesos, incluso con la familia Ferrari, entiendo, pero no tenía delitos ya aquí en Honduras. ¿Cómo era la condición de él? Te recuerdo que en esa época él se presentó voluntariamente para poder resolver una acusación que tenían contra la familia, un asesinato de una familia Ferrari. Él se presentó y demostró su inocencia. Entonces él ya pasaba en libertad con su familia. Como te digo yo creo que aquí algún día vamos a sacar un libro y vamos a poder contar un poquito más de interioridades, pero aquí fue político, miedo a una persona que ayudó a la gente pobre y que estaba cogiendo mucho cariño y les dio a muchos sectores mucho miedo. ¿Ese quién es? ¿Eres tú? Sí, ese soy yo. ¿Cuántos años tenías ahí? Por lo menos como 4 o 5 años, creo yo. ¿Recuerdas esa fotografía dónde fue tomada? ¿O no recuerdas? No me recuerdo. ¿Para qué le voy a decir mentiras? Sí. ¿Qué edad tenías aproximadamente tú ahí? Como 4 o 5 años. 4 o 5 años, ¿no? De repente 5 o 6 años. Sí, por ahí. Por ahí. Pasando todo este tiempo, debo preguntarte, siempre el estigma y queda así. ¿Narcotraficantes o qué la familia Mata en Honduras?
Pues, imagínate, llevamos 26 años. Nos han perseguido, atropellado, acusado, señalado. Y nunca hemos sido acusados por narcotráfico, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Hemos dado siempre la cara, hemos enfrentado, siempre he dicho que he mandado cartas a la Fiscalía a ponerme en toda disposición de lo que quieran investigar. Aterrizaron unas avionetas allá en Olancho. Yo leí los periódicos, todos primeras planas. En propiedad de Juan Ramón Mata, hijo, aterrizan avionetas cargadas de droga. Como te digo yo, los medios de comunicaciones a veces ayudan y a veces destruyen, ¿no? Y nunca fue en propiedad de la familia Mata. Cayó en la calle principal de San Esteban Olancho y mi persona fue la que denunció, avisó a la policía y se capturaron en esa época las personas que estaban participando en esa actividad. Entonces demostramos una vez más que la familia Mata no estaba involucrada absolutamente en ningún negocio ilícito. Mucha gente se pregunta. Había unas titulares también, incluso, que supuestamente tu padre al momento de capturado había ofrecido pagar la deuda externa de Honduras. ¿De tantos millones? ¿Por qué también eso? No, como te digo, yo tenía 13 años y eso dicen, ¿verdad? Y tal vez a veces las personas, o mi padre por la ansiedad o por ayudar al humilde o a su país, porque él quiere mucho su país a la fecha de hoy, puede haber dicho eso, pero yo jamás he escuchado esa entrevista, pero no sé, pero sí dicen muchas personas que digo eso. Correcto. En Honduras se está hablando de extradiciones. Con lo que ustedes han vivido, que lógicamente está comprobado que nunca fue una extradición porque no hubo un documento que expresara tal, ni un tribunal. ¿Qué crees usted? ¿Qué crees tú o ustedes, tu familia, sobre este tipo de actos? ¿Está un ciudadano que se supone que va a ser extraditado? Podría ser, hay una lista, dicen. A ver, yo pienso que si las autoridades de Honduras o el presidente de Honduras cree que la forma de combatir el narcotráfico, la violencia de Honduras es hacer extradiciones, está bien que las hagan, pero no estoy de acuerdo de que hagan en forma ilegal extradiciones. Tienen que reglamentarla, están muy equivocados aquí todos, con todo respeto, los jurídicos, la parte política, tienen que reglamentarla. Incluso si mi padre hubiera sido extraditado legalmente, hubiera sido condenado por el delito que es extraditado, condenado con las leyes de Honduras. Entonces la extradición puede ser una palabra que da miedo, pero si es reglamentada y legalizada, es un procedimiento legal, pero creo yo que en este momento Honduras no tiene las condiciones, ni la han reglamentado y deberían de reglamentarla, porque no van a hacer un semisecuestro, pero legalizado, modificado el artículo 102. Solo estarían doraldos de la píldora, como decimos acá, en Honduras. Así es. Veo que andas unas revistas, Los Amos de Michoacán, ¿qué es eso? No, esta es la portada de la revista La Proceso, pero internamente... ¿Al interior qué dice? ¿Dice algo de Juan Ramón Mata o de...? Habla de lo de la gente Camarena, Ajá, donde dice que hay más evidencias, contra la CIA. Caso Camarena, contra la CIA, más evidencias. Y bueno, ahí está. Y ellos son dos exagentes de la CIA. Exagentes, correcto. Y este agente de acá, de esta revista, se llama Héctor Bereyes. Héctor Bereyes, él. Lo vimos en el documental. Es correcto. Esta persona inventó una película, una novela, donde mete a mi padre en un juicio de Estados Unidos. Y 28 años después dice que la CIA fue el que hizo el asesinato. Inventó que sí tenía, de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Es correcto. De acuerdo a lo que tú expresas, para aclarar a la gente, este señor Héctor Bereyes mencionó a Juan Ramón Mata. Y lo involucró. En su novela. 26 o 28 años después, ¿qué dice ahora? Dice que la CIA fue el que ordenó y torturó a la gente. No ha dicho, ni como te decía, que ni por la familia Mata, ni por Globo TV, ni nada, ¿no? Revistas americanas y Fox News, que es televisión americana. Y Fox News es una de las empresas más responsables. Entonces... Y de ahí tomamos nosotros ese documental, de ahí tomamos y vemos que todo está en la revista Proceso también. Correcto, así es. Y lógicamente... se acaba el fin de un mito. La revista Proceso, esta revista mexicana, ¿verdad? Sí, mexicana, pero tiene como una corresponsal en Washington. Esquivel se llama la persona, yo he hablado mucho con él. Incluso, imagínate que él quería entrevistar a mi padre y se lo negaron, ¿no? ¿Nunca permitieron que...? No permitieron, porque supuestamente por seguridad, en una alta cárcel de seguridad en Estados Unidos. No sé por qué no querrán que él dé su historia, ¿no? Porque ellos mismos están sacando el fin de un mito, ¿no? Normalmente... ustedes han escrito cartas a todos los presidentes. Cada vez que veo a Abril, leo y me di cuenta y me recordé, por eso abordé el tema, porque dije yo, están abordando temas de extradiciones. Pero ustedes le han escrito una carta
a Juan Orlando Hernández. Correcto. ¿Qué dice la carta? ¿Qué es lo que están solicitando? La carta, incluso aquí la traigo también, está recibida por la presidencia. La recibieron. La presidencia. Está recibida un 7 de abril del 2014, correcto, a las 4:20. Correcto, y ahí la tenemos mandamos copia al asignado presidencial Ricardo Álvarez, a la cónsul de Relaciones Exteriores. La carta dice así: señor Juan Orlando Hernández, presidente de la República de Honduras, Tegucigalpa. Este 5 de abril se cumple 26 años de mi entrega a las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, en abierta y flagrante violación de nuestra Carta Magna, despojando de mis derechos más elementales como ciudadano hondureño, lo cual permitió que fuera sometido cual chivo expiatoria a juicios amañados que condujeron a sentencias exageradas e inhumanas. Hoy tengo 67 años, soy un hombre enfermo, tengo problemas de salud serios por una hernia discal no tratada que afecta mi espalda, mi movilidad. La verdad, lo que me da fortaleza es mi fe en Dios, el apoyo de mi familia y muchos compatriotas solidarizados con mi situación. En este triste aniversario le pido de la manera más respetuosa a usted, señor presidente, se revise la situación de un compatriota. Pido que ante los últimos acontecimientos se haga un análisis justo de los hechos que condujeron a justificar mi expatriación y se proceda a solicitar a quienes corresponda se dé cumplimiento a lo que manda la ley, a fin de reparar en lo posible la afrenta recibida. Ahora, 28 años después, los hechos que condujeron a la muerte de la agente de la DEA, el señor Enrique Camarena, y por los que fui llevado a juicio y condenado a 3 cadenas perpetuas, el señor Héctor Reyes, ex agente de la DEA, y que en aquella época investigó y acusó, hace declaraciones de las que los acusados en este proyecto somos ajenos y sin responsabilidad en dicho crimen. Yo siempre he repetido hasta el cansancio mi inocencia. Esta acusación ocasionó que haya sido objeto de discriminación y malos tratados a lo largo de 26 años que he estado en la prisión. No fui escuchado en ningún tribunal nacional. Se me condenó al destierro sin defensa alguna, simplemente porque las autoridades norteamericanas a las que fui entregado presentaron el argumento de la muerte del señor Camarena. Fui entregado, fui condenado, aunque hay normas para proteger a los ciudadanos, todas fueron ignoradas. Simplemente fui víctima de todos los atropellos posibles. Cuando fui secuestrado nadie me informó de mis derechos, no se me permitió comunicarme con mi familia ni con mi abogado. Fui juzgado en un país extranjero, violentándome todos mis derechos. Tengo conocimiento de que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica otorga indultos cada año. El año reciente terminó el presidente Obama otorgando indultos a personas sentenciadas a cadena perpetua y convictos de narcotráfico. Sé que usted, presidente Hernández, no tiene injerencia para otorgarme un indulto, pues tristemente no estoy bajo su jurisdicción, pero sí hay convenios y tratados a los que mi país puede recurrir para remediar la triste situación en la que fui colocada por un gobierno que con mucha facilidad se olvidó que juramentó proteger sus ciudadanos, abarcando todos y cada uno de los hondureños. Pido a usted, señor presidente, invocando no solo su función como presidente, sino apelando a su condición de hombre, de padre y de hijo, para que desde estas diferentes facetas usted entienda mi situación y se me vea con otros ojos, y así pueda ser beneficiario del interés del gobierno a su cargo y se inicie los trámites necesarios para retornar a mi país, recuperar lo poco que me queda de vida y morir al lado de mis seres queridos y en la tierra que me vio nacer. ¿Y la firma? Juan Ramón Mata del Pozo. Vamos con copias al designado presidencial Ricardo Álvarez, a la abogada Mireya Agüero de Corrales, ministra de Relaciones Exteriores, al señor Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Héctor René Cáceres, comisionado de los Derechos Humanos, y Soraya Moraya, fiscal especial de Derechos Humanos. Están todas las cartas, todas con sellos recibidos de cada quien de las copias. Nunca han tenido respuesta porque le escribieron desde antes a Soso. Sí, después de Ascona. Después de Ascona a todos los presidentes. Le han escrito y no han tenido ninguna respuesta. ¿Cómo ha sido? ¿Les acompañaron en algún juicio autoridades que se supone que, pese a lo que sea, un ciudadano que es acusado en otro país debe tener la representación o el acompañamiento de las autoridades? Se supone que por eso existen los consulados, ¿no? Correcto. Y por eso los hondureños pagamos impuestos para mantener los consulados, para que visiten nuestros ciudadanos y los acompañen, como tú dices, en los juicios. Mi padre nunca estuvo acompañado en ningún juicio y, como te digo, casi 24 años violados sus derechos consulares. Hasta en la época del expresidente Mel Zelaya logramos una visita por relaciones a que fueran a constatar a mi padre. Con el gobierno también del presidente Michelete también estuvo la cónsul de Fénix visitando a mi padre, y es diferente, ya cuando las cárceles o las autoridades ven el apoyo de su país, ya la situación cambia. Hay un poco más de trato. Es correcto. Humano, se puede decir. Sí, ahora, mucha gente se pregunta, y cuando satanizamos esto del narcotráfico, lógicamente, bueno, ¿y cuántos asesinatos, cuántos delitos no se cometen por el narcotráfico? Estamos de acuerdo. Y yo creo que lo compartimos, que eso... Estamos totalmente de acuerdo, que es algo que produce violencia en el país, pero vuelvo y te repito, o sea,
hay formas de condenar, de justificar o llevar a la cárcel a las personas que cometan los delitos, pero que de verdad se demuestre, porque yo veo que aquí es muy fácil en primeras portadas, en los medios principales, en las noticias, satanizar a la gente, hablar, y eso sí les gusta, pero a la hora de demostrar qué pruebas hay, qué pruebas no hay, como que se olvidan. Y todo tiene derechos. Si una persona es culpable y se le demuestra, pues tendrá que pagar su derecho. Ahora, como te digo yo, no soy la persona adecuada, porque la familia, cada familia defiende a su familia. Estoy con mi padre un 100%, pero no es lo que me diga mi padre. Aquí están las evidencias. Y mi padre jamás se le ha demostrado. Y hoy en día la misma gente están encontrando otra versión. O sea, ya hoy en día me da más fortaleza y más... para poder hablar de la inocencia de mi padre, no dicha por la boca de mi padre, dicha por los medios americanos. Juan Ramón Mata, hijo, que lo vamos a leer, pero aún así, la cantidad de mensajes, todos están relacionados a un tema que, aunque usted no lo crea, es gente humilde. Me llama la atención uno, en aquel entonces, que alguien le regalara 8,000 lempiras para poner un pequeño negocito, era bastante. Ahora 8,000 lempiras no sirven. He logrado sacar a mis hijos estudiando con un aporte que jamás había conocido al señor Mata. Llegué, toqué su puerta y me atendió. Lógicamente dirán los escépticos, pero esto es un comportamiento de los narcos, pues, regalar para tener el apoyo. Pero otros dicen, bueno, son otras condiciones y es la forma. Tu madre, no sé, me gustaría, no sé si nos está viendo por internet en este momento, si logramos hacer la conexión, pero ¿qué ha sido con este estigma? Luego era la única adulta en ese momento, claro, que le cayó toda la batería. Incluso yo recuerdo que le sembraron droga en la casa el día del allanamiento. Sí, es estigma. O sea, vuelvo, te digo yo no soy nadie para juzgar a mi padre, ni nadie, ¿verdad? Pero a él le nacía ayudar a la gente pobre. O sea, incluso mucha gente dice que su problema fue ese, ¿no? Ya, ayudar a la gente pobre, la gente humilde, el apoyo, y mucha gente política no le gusta. Tú puedes decir, claro, ¿quién regala plata? Los políticos lo harán por una conveniencia, la otra persona. Mi padre nunca, no tiene conveniencia. La diferencia que quería hacer. Juan Ramón Mata hacía cola, porque yo recuerdo, y todo el mundo lo sabía. De diferentes partes del país llegaban, y se hacían colas para Navidad, para este tiempo de Semana Santa, llegaba la junta, sí, la gente a pedir para el pescadito, decía. Así es. Se le daba. ¿Y cuál diferencia hacemos en la casa de un diputado, de un político en la actualidad? ¿No hacen cola? ¿Con dinero de quién? Y decimos así, dinero del narcotráfico regalaba a Ramón Mata Ballesteros o del Pozo, y ahora los diputados o el presidente hacen cola regalando cuestiones. Tu comentario, diferencia entre una y otra cosa. La verdad es que, como te digo yo, de donde sea la plata, pero que una persona tenga la voluntad de regalarle a una persona humilde o pobre, yo quiero verlos, sin nada a cambio. Hay que vivir lo que vivió mi padre, que fue pobre. Yo, gracias a Dios, no he pasado las dificultades que pasó mi padre, y por eso lo entiendo a él, el gesto de querer ayudar. Ahora, con plata ajena y del pueblo, cualquier ayuda, ¿no? ¿Tienen visto ustedes? ¿Son billotudos? ¿Tienen millones y millones de lempiras? Nada, ahí tenemos nuestras declaraciones de renta, tenemos unas casas que nos dejó mi abuela, una finca, somos trabajadores. ¿Qué pasó con todo ese capital que se supone que tenía Juan Ramón Mata? A verlo. Cada vez que yo hablo con él por teléfono, le digo, papi, ¿dónde están todos los millones que dicen que tenemos? Porque no los veo. O sea, no...